Buenos días y bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar conectados a este webinar sobre adopción y gobierno de Teams. Antes de empezar, un par de detalles técnicos. Me gustaría comentaros que podéis lanzar vuestras preguntas y comentarios a través de la función de chat. Y bueno, comentaros que la sesión va a ser grabada y que la podréis consultar en caso de que tengáis que salir o que la queráis volver a revisar. Me gustaría que me dijerais si todo se oye bien, estamos bien de audio. Am, Sí, yo te digo perfectamente, María. Perfecto. ¿Roberto? Sí, también. Venga, pues arrancamos. Mi nombre es María Marchueta, soy directora de marketing de CIC. Somos una consultora tecnológica con 25 años de experiencia en ideación de soluciones sobre tecnología Microsoft y especializada en proyectos de Modern Workplace. En esta ocasión venimos acompañados de AvePoint. AvePoint es una empresa de software con casi 20 años de experiencia proporcionando soluciones de migración, protección y governance para SharePoint on-premise, así como para nube de Microsoft. CIC y AvePoint llevamos años trabajando y colaborando en proyectos de infraestructuras, administración, ciclo de vida en sectores muy diversos, como puede ser industrial, automoción, seguros y construcción. Nuestra experiencia conjunta nos ha demostrado que tanto usuarios como organizaciones nos están demandando buenas prácticas. Buenas prácticas a la hora de usar herramientas de colaboración, como puede ser en este caso Teams. Y especialmente ahora, con esta crisis sanitaria que estamos viviendo, en la que nos hemos visto forzados al trabajo en remoto. Cuestiones tan importantes como compartir documentación con personas externas a la organización, seguridad y confidencialidad, ciclo de vida, creaciones de equipos. Todo esto debe estar bien gestionado y controlado. Y para ello, adopción y gobierno deberán ir de la mano. Bien, pues para hablar de todo esto tenemos hoy a dos invitados. Por un lado tenemos a mi compañero Íñigo Sola. Íñigo es director Buenas, técnico de CIC. Buenos días, Íñigo. buenos días. Y por parte de AvePoint tenemos a Roberto Delgado, que es EMEA Senior Solutions Architect. Buenos días, Roberto. Buenos días, muy largo. Muy largo este título. Muy bien, pues bueno, si os parece, empezamos un poco lo que son los contenidos que hemos preparado para la sesión de hoy. Íñigo, me gustaría empezar por definir algunos conceptos. ¿Podrías explicarnos, por favor, qué es el gobierno en M365? Bueno, a ver, yo creo que todo parte de... Estamos viviendo a nivel de todas las empresas un crecimiento exponencial y casi explosivo de la oferta de tecnología. Yo creo que hoy en día vemos cómo prácticamente todas las semanas se incorporan novedades en cuanto a nuevas herramientas, nuevas tools, nuevas funcionalidades, etcétera, etcétera. Evidentemente, este crecimiento de la oferta representa una oportunidad. Es una oportunidad para las empresas como nosotros, que somos consultoras, que somos arquitectos de soluciones y, por lo tanto, tenemos más piezas de Lego para ir colocando en esas soluciones, ¿vale? Pero también es cierto que, bueno, pues trae una amenaza en sí mismo. Trae una amenaza porque, claro, ya tenemos muchísimas piezas de alguna manera que trabajan de manera armoniosa dentro de la solución y esas piezas de alguna manera implica que hay que poner una capa de gobierno de alguna manera a todas ellas para que esto de alguna manera esté bien administrado y sea una buena solución. Además a esto yo le sumaría un nuevo fenómeno que de alguna manera estamos viviendo en los últimos años y es que bueno, pues el usuario como tal cada vez está más empoderado, puedes hacer más cosas. En la vida real nuestra, cada uno de nosotros coge el móvil, se puede instalar lo que quiera, se crea grupos de un tipo, grupos de otro, manda fotos a quien quiera, etcétera, etcétera. Bien, esa corriente, de alguna manera, esa filosofía de empoderamiento del usuario también está entrando en la empresa. Las herramientas que estamos ahora mismo viviendo, herramientas colaborativas, como has mencionado, Teams, SharePoint, OneDrive, etcétera, etcétera, son herramientas que cada vez dejan al usuario hacer más y más cosas. Evidentemente, eso nos trae pues, unos niveles de autogestión y de agilidad francamente buenos y sobre todo en un mundo ahora mismo que estamos buscando muchas veces esa parte agile que viene a ser un poco un modelo, vamos a decirlo, que muchas de las organizaciones están buscando. Pero también es verdad que ese empoderamiento de la persona y demás, bueno, pues se va un poco en contra de esa filosofía tradicional de los equipos o de las áreas de tecnología que tenían control, que tenían absolutamente todo yo diría un control, vamos a decirlo, de todo lo que se creaba dentro de la organización. Por lo tanto, que vayamos a ese nivel de empoderamiento exige de alguna manera también proporcionar unos niveles de mayor control y gobierno para poder
conseguir aunar esos dos objetivos, ser más ágiles, pero con un nivel de gobierno y de control francamente bueno. Yo me acuerdo hace años que había un anuncio de neumáticos que decía que la potencia sin control no sirve de nada. Bueno, pues en este sentido yo creo que esto es un poco, se aplica a esto, ¿no? Quiero decir, tenemos un potencial brutal en el tema de tecnología, pero es necesario de alguna manera colocar una capa de gobierno importante. En este sentido, bueno, quiero decir, cuando hablamos de gobierno y por aterrizarlo un poco, por si hay una persona bueno, nos está escuchando y no termina de entender, pues, quiero decir, ¿qué estamos hablando de gobierno? Pues, por ejemplo, y luego evidentemente Roberto nos lo va a explicar muchísimo mejor, pero cuando vamos a crear un equipo de Teams, pues, ¿quién puede crear ese equipo de Teams? ¿Con qué plantilla, por ejemplo, vamos a crear ese equipo de Teams? ¿Qué nomenclatura vamos a poner a esos equipos? ¿Van a llamarse cada uno como les dé la gana? ¿Vamos a poder invitar a externos o no vamos a poder invitar a externos? Etcétera, etcétera. No me adelanto porque seguro que Roberto en ese sentido nos va a explicar muchísimo mejor. Por lo tanto, al final llegamos a una conclusión y es que la parte, digamos, de gobierno es imperativa. O sea, quiero decir, yo creo que no hay ninguna de las soluciones que nosotros hayamos hecho tanto en medianas como grandes empresas que no hayan contado con un tipo u otro de solución, vamos a decirlo, de gobierno. ¿Vale? Y ese framework y esa solución de gobierno, además, es importante que sea transversal. Antes nos ha enseñado una diapositiva María en el cual veíamos un montón de piezas que como tal, y claro, en este caso ya no buscamos tener una solución de gobierno que sea solo de una de las piececitas, porque tendríamos que estar administrando todo, sino que necesitamos una solución plataformada, una solución que nos dé cobertura a nivel de gobierno de todas las piezas que de alguna manera se controlan aquí. ¿Vale? Y luego, por último, decías la parte de gobierno, ¿qué es? Bueno, pues yo creo que también hay otro aspecto desde el punto de vista de negocio que aporta, y es que para mí es importante, por lo menos desde CIC lo vivimos así, ofrecer una gran confianza de alguna manera a todos los líderes de la organización de que el entorno digital que estamos montando es un entorno seguro y está bien gobernado, porque de esa manera todas esas iniciativas que ellos tienen en la cabeza seguramente las van a situar muchísimo, vamos, con muchísimo más, sin miedo, vamos a decir, con confianza dentro de este entorno digital. Y esto nos obliga, pues evidentemente, a llevar, vamos a decirlo así, un nivel de gobierno, un nivel de privacidad, de seguridad, de identidad y de cumplimiento. Por lo tanto, eso es un poco el resumen de lo que vemos en la parte de gobierno. ¿Vale? Muy No bien, sé, muchas María, sí. gracias. Sí, para seguir profundizando un poco en este concepto, Roberto, me gustaría que nos comentaras por qué es importante el gobierno en M365. ¿Cuál es tu visión de esto? Muy bien. En mi caso, por ejemplo, con la experiencia que tenemos pues, implementando soluciones de governance en empresas ya desde hace ya 8 años, por ejemplo, básicamente la razón por la que muchas veces las empresas deciden implementar una solución de governance es muchas veces un poco porque vienen ya con una experiencia detrás en las que han tenido diferentes problemas. Es decir, básicamente las empresas sufren un poco el síndrome del día 2, ¿no? Cuando, por ejemplo, las empresas hoy en día están planificando los despliegues de Office 365, bueno, perdón, de Microsoft, de M365, por un lado, se comienza un poco con toda la parte del piloto, un poco la evaluación, la planificación de los servicios más comunes, ¿no? Por ejemplo, pues se comienza con Exchange, que es lo más común, Exchange Online, la parte de OneDrive y, obviamente, se comienzan a evaluar otras funcionalidades, ¿no? Sobre todo, pues Teams, Planner, Power Automate. Entonces, llegados a este punto, la empresa decide un poco, bueno, pues reúne un equipo de expertos, un equipo de técnicos o de ingenieros para Microsoft 365, donde comienzan a definir un poco la configuración más a nivel, por así decirlo, de tenant, ¿no? La configuración del tenant, como por ejemplo diferentes políticas de correo o diferentes, por ejemplo, sitios de SharePoint, Teams, OneDrive, ¿no? Un poco más centrado igual en la parte como de la infraestructura, lo que veníamos llamando, ¿no? de Office 365. El problema, por ejemplo, comienza ya a partir del día 1. Es decir, por defecto en Microsoft 365 los usuarios tienen, diríamos, demasiada facilidad para crear diferentes objetos. Por ejemplo, para aquellos de vosotros que tengáis experiencia igual con trabajar con SharePoint on-premises, obviamente la creación de una colección de sitios
obviamente no era algo que un usuario normal pudiera crear. Siempre pues, solía ser a través de pues, el departamento de IT, etcétera. Entonces, la mayor parte de las funcionalidades que tenemos en Microsoft 365 hoy en día están de forma nativa activadas para todos los usuarios, lo cual es muy bueno, obviamente, para ese primer grado de adopción de los usuarios, donde vamos a ver un crecimiento exponencial, ¿no? de un poco del uso de, por ejemplo, de Teams, del uso de diferentes de sitios de comunicación, por ejemplo, sitios de colaboración a través de los Modern Teams. Entonces, es a partir de entonces cuando la empresa se da un poco cuenta de esos riesgos un poco de seguridad o, por ejemplo, un poco de ese crecimiento incontrolado, y es cuando la empresa igual comienza a aplicar algún tipo de restricciones, ¿no? al servicio. Entonces, muchas veces muchas empresas deciden, bueno, pues la parte de Teams igual inicialmente vamos a hacerlo únicamente con un grupo reducido de usuarios, o únicamente vamos a permitir a los usuarios del departamento de IT, por ejemplo, poder crear Teams, y que igual los usuarios normales o los usuarios finales, para poder crear Teams, muchas veces se decide que solamente lo pueden hacer a través de una petición de servicio, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya se empieza un poco ya a definir algún tipo de control de seguridad, ¿no? Y, por así decirlo, tenemos el síndrome del día 2, ¿no? Es decir, es cuando ya, pasados ya, por ejemplo, un año, 2 años ya que hemos estado utilizando las diferentes soluciones, es cuando las empresas se empiezan a dar cuenta un poco que igual hay que aplicar algo más para poder tener un poco control sobre la plataforma. Es decir, un poco más de control sobre los teams que tenemos creados, un poco sobre los sitios, sobre todo más a nivel de, por ejemplo, permisos, donde las empresas empiezan a dar cuenta que igual los usuarios tienen más permisos de los que debieran, que igual estamos intentando no aplicar algún tipo de políticas de aplicación, por ejemplo, de etiquetas, de lo que se conocen los sensitivity labels, un poco más la parte de compliance. Entonces, igual nos estamos dando cuenta que hay usuarios que igual tengan demasiado acceso en algunos sitios, por ejemplo, o Teams, así como, por ejemplo, igual que el grado de adopción de Teams se ha visto reducido, o que la percepción desde el punto de vista del usuario final no es la misma que al comienzo, puesto que la percepción que tienen de la solución es como que no les proporciona el valor que tienen, o que obviamente tienen demasiadas herramientas a su disposición, ¿no? Con lo cual, es cuando vemos que las empresas empiezan a querer implementar soluciones de governance. Por lo general, con los clientes que trabajamos, suelen, por así decirlo, acudir a nosotros una vez que ya han tenido, por así decirlo, el problema, pero es cierto que clientes que están haciendo migraciones o haciendo pilotos de Teams, de Microsoft 365, como ya vienen un poco con la experiencia de trabajar en el mundo on-premises, pues obviamente ya quieren implementar esos controles a priori. Entonces, también es mucho porque Microsoft, la razón por la que muchas empresas están intentando definir, implementar governance dentro de su empresa, es porque Microsoft está dando mucha importancia a la parte de adopción. De ahí que el webinar que estamos haciendo hoy se trata un poco de aunar, por un lado, cómo las organizaciones implementan estos servicios, cómo lo hacen de una manera donde la adopción es muy importante, así de la mano del governance. De ahí que, bueno, pues un poco por utilizar el moto de la sesión de hoy, un poco es de decir, bueno, pues una buena adopción va precedida de un buen governance. Es decir, para poder llegar a ese punto en el que, es decir, uno va ligado con el otro. Primero, obviamente, hay una serie de pasos, no vamos a ir explicando uno por uno, pero básicamente se definirían en un poco la definición de una estrategia conjunta dentro de la empresa, es decir, definir esos casos de uso más básicos, ¿no? El que tengamos, por ejemplo, para Teams, junto con una definición de arquitectura de información, cómo esa información se va a administrar desde la captura, su ciclo de vida. Obviamente, el governance aquí es donde juega un papel principal acerca de un poco, bueno, pues obviamente cada empresa pues implementa diferentes niveles de governance, donde obviamente, bueno, pues en cada empresa
Hay diferentes procesos, hay diferentes departamentos, cómo la tecnología va a ser utilizada por cada usuario, ¿vale? Y finalmente, obviamente, esa implementación, ¿no? Y la alineación con la cultura de la empresa, ¿vale? Entonces, es muy importante lo que vamos a hablar hoy es no solamente muy bien qué controles tenemos de governance, sino que, ok, cómo vamos a aplicar esos controles junto con la adopción durante el despliegue. Muy bien, gracias, Roberto. Hemos oído palabras como despliegue, gobierno, adopción. Íñigo, ¿cómo convive todo esto? Bueno, pues la verdad es que es una pregunta que muchas veces nos formulan los clientes. Hace escasamente unas semanas con un banco aquí, en una reunión que teníamos, nos sacaban esta pregunta. ¿Cómo conviven precisamente toda la parte de despliegue que normalmente depende de un departamento, gobierno que igual depende de otro y adopción que igual depende de otro, ¿no? Pero al final esto evidentemente es que las tres son imperativas, ¿vale? Y digo por las tres son imperativas porque ¿de qué sirve un despliegue? Si después nos encontramos que un despliegue técnico, vamos a decirlo, de este tipo de plataformas, si después a esto le sigue un desgobierno y un auténtico caos. Hemos visto nosotros organizaciones que hemos heredado de alguna manera de otros y realmente pues imperaba un auténtico caos de que a cada uno utilizaba lo que le daba la gana para lo que le daba la gana, etcétera, y al final eso era una auténtica anarquía. Por tanto, ya digo, ¿de qué sirve un despliegue si luego hay un desgobierno? Y luego, ¿de qué sirve un gobierno si realmente luego no se usa? Quiero decir, es la parte de adopción. Todo esto al final hay que pensar que la tecnología no es más que el medio. El último fin de todo esto es que seamos más colaborativos, que seamos mucho más eficientes y que al final seamos mucho más ágiles en este sentido, ¿no? Por lo tanto, hay que ir al punto final de todo esto, que es que se use. Además de que son imperativas, yo diría que se solapan. Si vemos un poco ahí, creo que tengo por ahí una diapositiva, pues muchas veces bueno, la tendencia tradicional en muchos proyectos era que, bueno, teníamos un proyecto, como aparecen esos triángulos, uno detrás de otro, que teníamos el proyecto de despliegue, luego igual le seguía el proyecto de gobierno y finalmente parecía que cuando ya estaban los usuarios allá, pues empezaban a poner las primeras prácticas y procesos, de alguna manera, iniciativas de adopción. Hoy lo que estamos viviendo claramente como un éxito son proyectos donde los tres proyectos van prácticamente alineados, ¿vale? Hasta el punto de lo que, si os fijáis un poco en la parte de abajo, es un caso real de un cliente que hemos trabajado en los últimos meses en un despliegue, una multinacional, para que os hagáis una idea, con unas 10.000 personas, y cómo, si os fijáis, hay unas líneas, ¿vale? Unas líneas horizontales que representan las tres tipos de proyecto, que sería la línea de despliegue o infraestructura, que sería la primera línea, la segunda línea que tendría que ver con la parte de gobierno y la línea de adopción. Y ahí es donde se van intercalando todas las acciones que se van necesitando para que todo eso vaya acompasado, ¿vale? El usuario lo perciba de una manera compasada, es decir, recibe la herramienta a su vez también ya lleva bueno, pues ya lleva una serie de elementos de gobierno que le va a hacer que la use correctamente y además, pues a nivel de capacitación, de comunicación y demás, está perfectamente capacitado, formado e informado de cómo tiene que utilizar la herramienta, más allá de que tenga un buen tenga un buen elemento de soporte también para ayudarla allá donde tenga problemas. Al final, yo creo que lo ha mencionado hace un momento Roberto, pero yo creo que es un tema que me gustaría destacar, y es que un buen gobierno es una magnífica palanca para la parte de adopción. Yo creo que si nosotros y los proyectos que hemos hecho, donde se ha hecho evidentemente primero, como estaba comentando ahí, vamos colocando primero esa parte de despliegue que va un poquito, pero solo un poquito por delante. Inmediatamente junto con eso metemos la parte, digamos, de un modelo de gobierno con un buen soporte de una solución, de un framework de governance. Lo que nos vamos a encontrar es que creamos un territorio digital usable, donde la experiencia de usuario es francamente buena y, por lo tanto, desde el punto de vista de adopción, eso es fantástico para que el usuario se vaya introduciendo en ese nuevo entorno digital. Muy bien. Roberto, una pregunta que nos hacemos y probablemente se hacen las personas conectadas también a este webinar respecto a la plataforma nativa de Microsoft, ¿por qué necesitamos o qué aporta un framework como Cloud Governance? Básicamente, bueno, un poco en la línea de lo que comentaba Íñigo, muchas veces, a veces la clave de un buen governance, incluso con un framework obviamente, está en ese balance,
¿no? Entre un poco la experiencia del usuario y un poco el control, un poco, por así decirlo, más del equipo de IT. Es decir, antes hablábamos, por ejemplo, cómo igual había algunas organizaciones que definían que, bueno, pues que todos los usuarios, por ejemplo, luz verde, ¿no? Todos los usuarios dentro de la empresa, desde el principio, van a poder crear teams. Esos son el tipo de usuarios que inicialmente van a ver un grado de adopción muy grande, por ejemplo, para Teams, pero ¿cómo medimos esa adopción? Vamos a medir esa adopción simplemente porque vamos a ver desde nuestro, por ejemplo, desde la consola de administración que tenemos cientos o miles de teams creados en un mes, por ejemplo, ¿no? Pero eso se traduce en una buena adopción, es decir, como si preguntamos a esos usuarios dentro de 6 meses, por ejemplo, vamos a tener la misma experiencia. Entonces, en el otro lado hay otras empresas que deciden, bueno, pues totalmente bloquear la creación de Teams para los usuarios y que todo se haga a través de, por ejemplo, pues que se pide a través de un servicio de ticketing o se pide al departamento de IT, con lo cual, obviamente, igual, pues creamos un team y ese team igual tarda un día en crearse, ¿no? Con lo cual, bueno, pues tenemos el problema un poco que no somos ágiles. Con lo cual, el governance también nos va a aplicar este balance. Un poco la solución, ¿no? Empieza por implementar qué nos aporta este framework de governance. Básicamente, por un lado, un framework nos va a definir un poco las capacidades, un poco qué es lo que va a incluir y qué es lo que va a aplicar ese governance dentro de nuestra plataforma, en este caso, Microsoft 365. Como decía Íñigo, no es que estemos aplicando, lo que vamos a hablar del framework no aplica únicamente a Teams, no aplica únicamente a SharePoint Online, sino que es un poco toda la plataforma obviamente más centrado en la parte de colaboración, obviamente, ¿de acuerdo? Es decir, más la parte de colaboración de lo que se conoce como el Modern Workplace en Microsoft, ¿no? Entonces, cuando hablamos de governance, por un lado siempre tenemos en la parte superior las políticas de governance aplicadas a general en nuestra empresa que pueden aplicar tanto a Microsoft 365 como si todavía tenemos algún sistema on-premises, toda la parte un poco de red, es decir, un poco más general, ¿no? Pero luego cuando nos centramos en la parte de, por ejemplo, en este caso, Microsoft 365, pues el cómo aplicar governance se divide en dos pilares. Por un lado tenemos la gobernanza a nivel operacional, ¿vale? Y por otro lado tenemos la gobernanza a nivel más de datos, ¿de acuerdo? La mayor parte de las empresas se centran sobre todo inicialmente en la gobernanza a nivel operacional. Es decir, se resume muy básico en cómo vamos a controlar la creación, todo el aprovisionamiento de sitios de trabajo, bien sea un team, bien sea un sitio de SharePoint, bien sea, no sé, cualquier otro componente dentro de la solución, ¿de acuerdo? Es decir, por ejemplo, grupos Office 365, usuarios invitados, que luego, bueno, igual más tarde hablaremos. Entonces, bueno, un poco cómo se van a poder crear esos objetos y qué tipo de políticas vamos a tener. Segundo, es toda la parte de administración, ¿de acuerdo? Que es básicamente un poco lo que hablábamos antes para dar solución a esos problemas en los que igual nos vemos en el futuro en el que usuarios tengan demasiados permisos. ¿Cómo vamos a poder controlar, por ejemplo, si un team, quiénes vamos a poder invitar como miembros? Si vamos a poder invitar a usuarios externos. ¿Qué visibilidad vamos a tener de esos usuarios externos? Si, por ejemplo, obviamente trabajando en Teams siempre vamos a poder tener la opción de acceder al sitio de SharePoint o trabajar directamente sobre ese PowerPoint, que vamos a tener el botón de compartir. ¿Qué opciones va a tener ese usuario para poder compartir? Va a poder compartir con cualquiera, va a poder compartir con usuarios dentro de la empresa. Entonces, de ahí también que se requiera un poco soluciones para controlar la parte de los permisos. Y por último, obviamente la parte de ciclo de vida, que es algo que, obviamente, muy importante para un poco, volviendo atrás a ese escenario, lo que veíamos el día 1, ¿no? El día 2, ¿no? Obviamente, parte del síndrome del día 2 es ¿qué hacemos dentro de un año o 2 años utilizando Teams? Vamos a ver que vamos a tener miles de Teams creados, muchos Teams que van a estar huérfanos, Teams que la última vez que se accedió igual a que no tienen actividad, están abandonados. Entonces son Teams que a su vez obviamente
van a ocupar espacio, puesto que por debajo tenemos nuestro sitio de SharePoint, nuestro sitio de grupo, que va a ocupar un espacio de almacenamiento que igual pues, nos va a provocar que obviamente depende del uso de cada empresa, pero que igual en el futuro alcancemos los límites de almacenamiento que tenemos de forma nativa. Entonces, las empresas comienzan por aplicar un tipo de governance más a nivel operacional y aquellas empresas que ya son más, por así decirlo, tienen más experiencia con la parte de colaboración, que ya tienen un nivel de governance básico, obviamente implementan más controles de governance a nivel de información. ¿De acuerdo? Es decir, governance más a nivel de datos, a nivel de contenido. Por ejemplo, aquí ya estamos hablando, pues, obviamente, toda la utilización de etiquetado, por así decirlo, del labeling, sensitivity labels de Microsoft 365, la parte de, bueno, un poco de clasificación, obviamente depende del tipo de licencia que tengamos con Microsoft, pero bueno, pues toda la parte de clasificación, la parte de retención de la información, es decir, un poco más ligado a igual la parte de records management, donde igual en mi empresa es un sector regulado en el que necesito tener visibilidad sobre el tipo de datos que se comparten en mi empresa. Es decir, por ejemplo, internamente en AvePoint, por ejemplo, estamos implementando también, por así decirlo, estrategias de data governance, ¿no? Donde, por un lado, la información tiene que estar clasificada, ¿de acuerdo? Por ejemplo, pues si es interna, si es pública, si es confidencial o altamente confidencial y, por ejemplo, tener visibilidad sobre qué se comparte. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, dentro de AvePoint con, por ejemplo, las personas responsables más a nivel de seguridad, por ejemplo, lo que se conoce igual como un Chief Information Officer o un Chief Information Security Officer, etcétera, y la respuesta básicamente es te dicen, a mí no me preocupa mucho el que los usuarios compartan con usuarios externos. Obviamente, somos una empresa que trabajamos con clientes, como trabajamos con partners como CIC, entonces, obviamente, de una manera u otra vamos a compartir información, ¿no? Bien sea obviamente por email o Teams, obviamente es lo mejor. De hecho, por ejemplo, pues esta presentación pues la hemos hecho conjuntamente a través de Teams y utilizando la funcionalidad de añadir invitados, ¿no? Y entonces, no ese es el problema, que se comparte información con usuarios externos. El problema un poco es identificar que si vas a compartir información que igual sea confidencial, por ejemplo. Eso es obviamente lo que más le preocupa al Departamento de Seguridad. De ahí que soluciones más de governance también para los datos también sea clave dentro de nuestro framework de governance. Muy bien. Vamos a avanzar ahora a una parte un poquito más práctica, con ejemplos reales, si os parece. Íñigo, ¿qué pasos son denominador común en las organizaciones que están adoptando M365 con éxito? Hombre, a ver, yo diría que hay bastantes. A ver, nuestra experiencia de ya unos cuantos años en este tipo de proyectos y con organizaciones desde medianas, y digo medianas, pues 200, 300 personas hasta enormes de 25.000, 30.000 personas, pues nos traen una serie yo diría una serie de elementos que para mí son comunes, o por lo menos comunes en aquellas que han adoptado todo esto con éxito, vamos a decirlo así, ¿vale? Que yo creo que es un denominador común cuando lo han adoptado con éxito. La primera, que igual es obvia, pero que en muchos casos no se da, que es importante, es que tienen que ser conscientes de la necesidad de contar con un modelo de gobierno y con un framework de governance, ¿vale? Y tiene que ser consciente tanto a nivel de tecnología como a nivel de negocio, ¿vale? Nosotros nos hemos encontrado con distintas organizaciones que, bueno, miran y dicen, bueno, pues no tenemos muy claro si vamos a necesitar esto, si no lo vamos a necesitar, etcétera. Yo creo que muchas veces cuando les llevas al ejemplo concreto de decir, bueno, acordaros de esos servidores de ficheros que teníais hace unos años, donde se poblaba de carpetas y carpetas y carpetas y luego ya aquello era ingobernable y ya nadie sabía ni lo que había y mucho menos se atrevía a borrar nada. Bueno, pues el mundo por ejemplo, de Teams o los sitios de colaboración, pues ocurre muchas veces lo mismo. Nosotros estamos viendo organizaciones que hemos heredado de alguna manera, que llevaban ya unos años de andadura en este camino y que te encuentras que tienen miles de Teams. Con lo cual ya hay un problema de partida. Por lo tanto, yo diría que el primer, elemento común que tienen todos ellos es que son conscientes
de que la parte de gobierno y de frameworks de governance es fundamental y por lo tanto hay que invertir en él, ¿vale? Lo segundo, para mí, que todos ellos, por lo menos en general, he visto en común, es que, y perdonadme un poco la palabra, son honestos consigo mismos. Quiero decir, son conscientes de que la administración y gobierno de una plataforma como esta es compleja. Exige unos conocimientos con unos niveles de especialización muy altos. Si no acudes a un framework de governance, pues estás de alguna manera abocado, y nosotros en el CIC tenemos gente que lo hace, evidentemente, pero estás abocado a conocer perfectamente qué tienes que tocar, en qué consola tienes que tocar, etcétera, etcétera. Y más aún, en muchos casos tienes que apoyarte en scripting, o sea, en código, vamos a decirlo, para poder terminar de afinar todas esas políticas y directivas de gobierno. Eso evidentemente no está al alcance de muchas organizaciones. Por lo tanto, yo diría que el ser honesto, el saber que tú ese equipo no lo tienes dentro, que tú con tu propia gente no lo vas a poder hacer y que por lo tanto te vendría muy bien tener una plataforma, un framework, en este caso de governance, como Cloud Governance de AvePoint, y un equipo experimentado de alguna manera que te ayude de alguna manera en este sentido. ¿Vale? Bien. Sobre todo, Y, perdona sí. Íñigo, sobre todo con la cantidad de actualizaciones que saca, que hay, que obviamente si echamos la vista atrás un año o 6 meses a Teams, por ejemplo, la cantidad de nuevas funcionalidades que hay, toda la parte, las nuevas APIs disponibles, todo es estar un poco al día. Lo que igual yo he desarrollado hace un año, obviamente igual no va a funcionar en lo que tengo igual ahora. Sí, sí, en ese sentido totalmente de acuerdo con Roberto. Quiero decir, es una labor absolutamente, o sea, la labor de gobierno es una labor viva, ¿vale? Es una labor viva que evidentemente se empieza en un día, hay que empezarla bien, con un buen modelo de gobierno, con una identificación correcta de los acuerdos de uso, ¿vale? Y luego evidentemente intentar soportar todos esos acuerdos de uso sobre una herramienta que nos ayude, nos facilite y nos dé confianza en que estamos aplicando correctamente esos acuerdos de uso, pero evidentemente eso continúa. Continúa porque la organización está viva y va exigiendo de alguna manera nuevas políticas y nuevas formas de ir implementando la parte de gobierno y que porque la propia tecnología incorpora muchas novedades a las cuales también hay que de alguna manera acotar de alguna manera cuál va a ser el uso que se tiene que dar de las mismas. Por tanto, ya digo, yo diría estas 4. Ser conscientes de la necesidad, ser honestos con que ese conocimiento muchas veces no lo tenemos, que tenemos que contar con un framework transversal, como estábamos comentando, que agilice y que es algo vivo y que hay que seguir continuando y que tiene continuidad en el tiempo. Y si seguimos con los aprendizajes o ejemplos prácticos, Roberto, ¿qué niveles de gobierno implementan las empresas más habitualmente? ¿Cuáles son las necesidades o directivas más habituales? Sí, básicamente, por ejemplo, tanto de forma nativa como, por ejemplo, cuando empresas implementan nuestras soluciones de governance, digamos que existe por así decirlo, un número elevado, ¿no?, de controles. Y los controles están ahí. El cómo configurarlos, obviamente, sería otro webinar, ¿no?, para cómo se haría con cada uno, qué tipo de licencias necesitamos. Entonces, como decíamos, se dividen en 3 pilares básicos, que son la creación, la parte de administración y el ciclo de vida, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hablamos de, por ejemplo, experiencia de cuáles son los controles más comunes, por así decirlo, los con los que más se comienza las empresas, por un lado tenemos el control de la creación, tanto de creación de SharePoint como, por ejemplo, creación de Teams, que sería básicamente obviamente a nivel de sitios de colaboración, los que más governance, por así decirlo, requieren. Cuando hablamos de creación, obviamente, ¿qué tipo de políticas se suelen aplicar? Bueno, pues suelen ser políticas de nomenclatura de nombres. Es decir, se controla, por ejemplo, pues qué prefijos van a tener, si vamos a utilizar, por ejemplo, propiedades de directorio activo para el nombre. Es decir, pues es muy común que igual se llame, que el prefijo sea Teams, por ejemplo, para separarlo de igual de un grupo de Office 365 o de un sitio de SharePoint, ¿no? Seguido, por ejemplo, igual del departamento del usuario que está creando el team. Y el sufijo, por ejemplo, que pueda ser, por ejemplo, una clasificación interna. O por ejemplo, que ofrezca algún tipo de integración con si se va a utilizar algún tipo de sensitivity label. Obviamente, el aprovisionamiento también,
¿qué lleva consigo? Lleva la parte de administración, un poco la parte de control de qué se va a poder hacer con ese team. Por ejemplo, aunque no está aquí, pero en la parte de aprovisionamiento se suele controlar mucho si va a ser público o privado. ¿De acuerdo? Por ejemplo, pues sitios de colaboración intradepartamental que va a ser dentro de mi empresa, pues será público, mientras que igual un team que igual va a ser para un proyecto en particular con un cliente, pues siempre suelen ser privados. ¿Vale? ¿Qué más se suele controlar? Obviamente la parte de usuarios invitados. Usuarios invitados es algo que, haciendo un poco, para hacer una pequeña encuesta, si hiciéramos una encuesta a los usuarios de Teams que llevan utilizando Teams durante un periodo de tiempo, una de las preocupaciones más comunes es un poco cómo aplicar también governance, un poco cómo controlar los usuarios externos, usuarios invitados. Es decir, cómo se van a crear y, sobre todo, cómo se van a aplicar a Teams. Si esos Teams que yo voy a crear van a admitir usuarios externos o no. Porque, obviamente, pues el tipo de políticas que yo tenga que aplicar también dentro de ese team, pues van a ser diferentes. ¿Vale? Junto con la parte de administración, viene un poco el ciclo de vida. Y aquí es donde el ciclo de vida, pues tenemos diferentes opciones. Por un lado, está la parte de aplicar una caducidad, un tiempo de caducidad a ese team que hemos creado. Muchas empresas, por así decirlo, tienen diferentes tipos de políticas aplicados a diferentes teams. Por ejemplo, si es un team por utilizar el mismo ejemplo, de comunicación, perdón, de comunicación entre departamentos, pues muchas veces por defecto ese team va a tener una caducidad de 6 meses. Pasados 6 meses, por ejemplo, voy a preguntar al propietario del team si ese team todavía es necesario, si está activo, si todavía es relevante, ¿vale? O, por ejemplo, igual escenarios en los que el usuario ya no es el propietario, ¿vale? Ligado con la parte de la caducidad va la inactividad, que, ojo, la caducidad, yo por así decirle, le doy un periodo fijo, ¿no? Es decir, vale, en un año, por ejemplo, te voy a mandar una alerta. Cierto, obviamente, que el propietario tendría probabilidad de decir, no, estoy activo y no pasa nada. Pero muchas veces es necesario más control un poco proactivo, ¿no? Que es un poco basado en la inactividad. Es decir, igual si yo aplico un periodo de caducidad de un año, es posible que igual ese team a los 6 o 7 meses igual ya no se utiliza porque ese proyecto ya se terminó, esa oportunidad con ese cliente ya se ha finalizado, con lo cual igual no es necesario. Con lo cual se implementan políticas de ciclo de vida donde automáticamente nos lance, basado en la inactividad, por ejemplo, una petición de decir, hey, este sitio, perdón, no, este sitio o este sitio de trabajo, este team está inactivo, lo podemos archivar, lo podemos borrar, ¿de acuerdo? Un poco aplicar un poco el ciclo de vida automático, ¿de acuerdo? A los teams. Y también muy ligado con funcionalidades, hablando de funcionalidades nuevas que tenemos obviamente en Teams, está teniendo mucha más importancia también el aplicar plantillas de Teams. Lo que es la parte de los templates, de los Teams templates, donde poder aplicar, por ejemplo, durante el aprovisionamiento, el poder definir mis plantillas para diferentes equipos. Por ejemplo, pues plantillas para departamentos, para un team de proyectos, para un team de, no sé, de proveedores, ¿vale? De clientes en nuestro caso, donde, por ejemplo, de predefinir una serie de canales, una serie de pestañas, ¿no? Donde, bueno, pues que de esa manera un poco el que cada usuario, cuando vaya a crear un team, en vez de tener la opción de crear por defecto ese team o envasado, clonado uno existente, pues ya tener sus propias plantillas para que de una manera indirecta nos vaya a servir también para incrementar esa adopción. Puesto que el usuario, si va a crear una plantilla, va a crear un team y ya ve un team que es más que se ajusta más a un poco a sus necesidades, pues ya digamos que no tiene por qué ir luego a ese team y tener que crear pues carpetas o bibliotecas, etcétera. ¿Vale? No lo he Bueno, resaltado, hay aunque hay sí. una, Roberto,
que no sé si está ahí, pero que la verdad es que también hemos usado un montón en estos últimos tiempos, que es la parte de recertificación, que es, claro, nosotros nos hemos encontrado en estos tiempos que Ujú, debido al contexto de la pandemia que hemos vivido y demás, pues muchas empresas se han visto abocadas a ujú, meterse en despliegues de Teams pues precipitados de alguna manera, ujú, rápidos, etcétera. Y bueno, pues ahora se encuentran con un poco una situación que tienen creados pues muchos teams ujú. de aquellas maneras, vamos a decirlo, Sí, y entonces les gustaría no solo empezar hacia adelante, empezar bien, sino poder mirar hacia atrás y poder de alguna manera poner correctamente aquellos teams que, bueno, fueron creados en su momento pues sin la plantilla oportuna, sin la nomenclatura oportuna o sin aplicar las políticas oportunas. Entonces, ujú. esa posibilidad de mirar hacia atrás y de poder poner en marcha correctamente esos equipos que ya existían, también yo creo que es una de las funcionalidades que estamos utilizando bastante, Sí, Roberto. sí, sí, sí. Obviamente, gracias. Básicamente, yo es algo, yo que en todos los clientes que hemos hecho por ejemplo, una implementación de la solución de governance, obviamente todos necesitan importar. ¿Y qué se importan? Se suele importar los teams existentes y para, por así decirlo, ponerlos bajo el control un poco de governance para aplicar, pues, un poco, sobre todo, las políticas a nivel de ciclo de vida. Para asegurarnos que, bueno, pues tenemos ya todos estos teams creados, pero obviamente queremos aplicar igual una política de inactividad para definir, bueno, pues obviamente vamos a identificar de todos esos teams cuáles no, cuáles están inactivos y muy importante, él puede identificar quién es el propietario o quién es la persona que tiene responsabilidad o quién es la persona responsable sobre ese team. Hay que muchas empresas también, pues sea prioridad. Uno de los requisitos es que siempre existan al menos 2 propietarios por cada team. Por ejemplo, en escenarios en los que igual la persona propietaria, el que es propietario se va de la empresa o ha cambiado de departamentos. Entonces, ¿qué pasa con esos teams? Si un usuario se va de la empresa, ese team se queda huérfano. ¿Cómo lanzamos automáticamente un proceso en el que automáticamente se escoja o se lance un proceso de elección, por así decirlo, de esos propietarios? Con lo cual, efectivamente, también parte del ciclo de vida es el mantener que la información sigue relevante, que lo que el usuario ve es relevante y que tiene una persona responsable de ello. Por ejemplo, junto con cuando hablamos de importar objetos existentes, uno eran los teams y segundo, muy importante, también la parte de usuarios externos, puesto que igual muchas veces pues llegamos a una empresa en la que ya tienen todo obviamente su director activo de Azure y tienen habilitado la parte del B2D, donde ya han añadido muchos usuarios invitados, ya tienen usuarios invitados dentro de esos teams y es necesario primero tener una visibilidad sobre qué usuarios externos tenemos ya en nuestro tenant y segundo, dónde tienen acceso y a qué documentos han tenido acceso los usuarios externos. Entonces, también es necesario políticas de governance, por ejemplo, para saber qué usuarios invitados pues, están inactivos. Muchas veces algunas empresas deciden que por política se crean usuarios externos, pero con una caducidad, por ejemplo, de 30 días. A los 30 días se borran. Igual es un poco radical. Una empresa en particular con la que trabajamos lo hace de esa manera, pero ¿por qué no tener un poco entre medias aplicar lo que hablábamos del governance para Teams, por ejemplo, de ciclo de vida, aplicado también para usuarios externos? Es decir, si un usuario externo no ha accedido en 2 meses, entendemos que ese usuario externo no es necesario, con lo cual lo podemos borrar. ¿Vale? Lo cual va también un poco unido a la parte de monitorización y de reporting, donde obviamente aquí muchas empresas requieren soluciones o información para saber cómo medir esa adopción, ¿no? Seguramente es algo que os habrán preguntado también. ¿Cómo medimos ese grado de adopción? ¿Se mide en cuántos usuarios están activos? ¿Se mide en función de cuántos teams tenemos creados? No sé si es algo que os han preguntado un poco de cómo medir esa adopción. Entonces, Sí, sí, bueno, a ver, uno de los temas que suele ser más complejo en lo que es la adopción es que normalmente la pregunta suele venir en términos de negocio. Quiere decir, ¿estamos colaborando más? ¿Nos comunicamos mejor?
llegan mejor los mensajes hasta la mano obra directa. Es decir, de alguna manera son elementos que a la hora de medir son un poco complejos, porque ¿qué es eso de colaborar más? ¿Qué es eso de compartimos más? ¿Qué es eso tal? Ujú. Y eso, bueno, lo que nos ayuda a este tipo de herramientas es que agregando una serie de KPIs, vamos a decirlo, ¿vale? Agregándolos en sí, somos capaces de ir dibujando y mostrando, en este caso a la gente de negocio, bueno, pues que realmente colaboramos más y compartimos más y somos más ágiles en la toma de decisiones, etcétera, ¿vale? Pero estas herramientas lo que nos ayudan es en esa agregación de KPIs que nos dan de alguna manera un compendio y nos da una visión un poco más cercana al negocio. Muy bien. Bien, muy bien. Entonces, a la parte de reporting, pues, por ejemplo, tenemos la parte de, obviamente, la administración central de Teams nativa, donde podemos ver alguna información de forma analítica y también, obviamente, la parte, por ejemplo, sobre todo muy importante, el sacar un informe de esos grupos, de esos teams, donde ver, por ejemplo, en todo momento quién es el propietario, el estado de ese team, si está borrado, si ha sido archivado, si, por ejemplo, cuál es la metadata mayores que yo tengo en ese team, un poco para generar informes de manera interna. También muchas veces porque igual la empresa necesita sacar informes de, por ejemplo, cuáles son los departamentos que más teams se crean, qué tipos de teams tengo con permitir usos externos, ¿vale? Un poco, bueno, pues más informes desde el punto de vista administrativo. Y cuando hablamos de políticas, ¿vale? Algo que es muy común en las empresas es que obviamente no es que una política vale para todos. Es decir, no nos vale decir, vale, aquí tenemos la posibilidad de crear un team, sino con estas opciones, sino que obviamente las empresas hoy en día pues tienen diferentes necesidades de colaboración. No es lo mismo el departamento de marketing, el departamento de ventas, el departamento técnico, por así decirlo. La manera en la que trabajan con teams es diferente. Entonces, de ahí que es muy común el disponer de una serie de, por así decirlo, servicios de creación, por ejemplo, de teams generales, genéricos, donde, por ejemplo, pues eso, estamos hablando de creación de un team para colaboración. Y automáticamente por debajo ya nosotros hemos preconfigurado todas las políticas, ¿no? Mientras que luego existe igual un segundo nivel donde en función de mi departamento, por ejemplo, yo accedo a una consola para provisionar diferentes servicios y que automáticamente, en función de mi departamento, tenga acceso a diferentes plantillas, bien sean por ejemplo, de Teams o plantillas con una serie de directivas ya aplicadas. Es decir, que igual, por ejemplo, si yo trabajo en el departamento de preventa, en mi caso, pues obviamente necesito Teams con posibilidad de usos externos versus departamentos que igual pues no van a necesitar jamás la necesidad de crear un team con posibilidad de invitar a un usuario invitado. Y por último, existe ya más otro nivel, un tercer nivel, donde es mucho más específico. Por ejemplo, lo vemos en empresas más reguladas, más de tipo, igual sectores financieros, donde requieren muchísima más seguridad. Por ejemplo, igual estamos hablando de empresas que igual pues se están planteando la utilización de lo que se conocen los information barriers de Microsoft o un poco, por ejemplo, crear un team mucho más protegido, donde, por ejemplo, no exista un propietario como tal de un team, que sea una cuenta de servicio, que las peticiones, por ejemplo, de invitar a un miembro a ese team o incluso de borrar el team, siempre se tenga que realizar a través de una petición de servicio con un proceso de aprobación. Que no sea, que obviamente estamos hablando, de nuevo, aplicar un nivel de governance mucho más alto, pero que muchas empresas requieren, donde no nos vale el tener un switch on-off que nos valga para toda la empresa, sino que Sí. mucho más granular. De hecho, comentabas, Roberto, la parte de Information Barrier no solo nos ayuda a un departamento a aplicar un tipo de políticas y otro de distintas, sino que en el propio proceso de despliegue, de adopción, pues normalmente una organización ya de un cierto tamaño no lo hace en modo Big Bang, quiere decir, no acomete toda la organización en todos sus territorios a la vez. Y la parte, por ejemplo, de Information Barrier lo que nos permite de alguna manera es, oye, vamos a hacer ahora mismo un despliegue en lo que sería la parte, digamos, de España, posteriormente lo hacemos en Francia, etcétera, y de alguna manera estamos protegiendo de alguna manera que se despliega, pues llegue solo hasta los confines de lo que sería por los usuarios que están en España y no de alguna manera metamos en ese piloto, vamos a decirlo, a otros usuarios que todavía están ajenos y que vendrán en siguientes etapas, ¿no? O sea que, Exacto. Ya, sí, efectivamente, ya, sobre todo en empresas que tengan diferentes regiones, es muy común
que, porque antaño, cuando hablábamos de SharePoint on-premises, pues era muy común que cada región tenía su granja. ¿Qué pasa hoy en día? Que hoy en día se suele tener un único tenant para todas las regiones, con lo cual se requiere este tipo un poco de segmentación o un poco de delegación, delegar ese control en función de los de regiones, por ejemplo, de departamentos. Muy bien. Muy bien, pues ya para ir terminando, si os parece, la última pregunta. Íñigo, desde tu punto de vista, ¿cuál es el valor añadido de llevar a cabo este proceso de despliegue y adopción de M365 acompañado? Hombre, a ver, yo desconozco, bueno, no conozco mucho de lo que están planteando otros, pero desde el punto de vista CIC, pues yo creo que nuestra propuesta de valor, bueno, primero parte yo diría, de una gran experiencia. Llevamos más de 20 años trabajando con soluciones de Microsoft y eso nos da un conocimiento profundo de todo lo que sería, todo lo que son las tecnologías de Microsoft. Y llevamos casi otros tantos trabajando en grandes soluciones con soluciones de AvePoint. Y eso al final, bueno, pues nos da evidentemente una experiencia, un conocimiento profundo de lo que es este tipo de proyectos. Entonces, ya diría, yo creo que el primer punto, desde mi punto de vista, sería un aporte en base a la experiencia y en base también a lo que sería unos primeros paquetes de directivas. Y me explico. Normalmente cuando una organización se enfrenta a poner en marcha bueno, pues una solución de gobierno, pues no es cuestión de partir con un papel en blanco, ¿vale? Sino que nosotros lo que hacemos es, oye, mira, en base a la experiencia somos capaces de identificar una serie de políticas que la mayoría de las organizaciones están aplicando. Con lo cual ya no partimos de un papel en blanco, sino partimos de un trabajo ya que da confianza de que a la empresa como tal dice, bueno, pues esto es lo que está haciendo la mayoría, por lo tanto, esto está bien. Evidentemente lo tenemos que matizar, etcétera, etcétera, pero ya digo, partimos de un paquete de directivas, yo diría, denominador común de la mayoría de organizaciones, incluso de su propio sector, vamos a decirlo así, ¿vale? El segundo tema que yo creo que aportamos bastante es cuando tenemos que entrar un poquito más abajo y tenemos que identificar acuerdos de uso. Quiero decir, no son de los propios, de los de la propia empresa. Quiero decir, en ese sentido, bueno, pues a través de distintas herramientas como puede ser pruebas de concepto, como pueden ser talleres, pilotos con distintos equipos, distintos talleres con design thinking, etcétera, etcétera, vamos entresacando de alguna manera acuerdos de uso quizás más específicos y más propios de la propia organización que poco a poco van alimentando a ese modelo de gobierno que se va enriqueciendo en base a esos primeros paquetes que decíamos de directivas y en base a esos acuerdos de uso que vamos identificando. ¿Vale? Otro aporte que yo creo que es importante y por lo menos lo están agradeciendo los clientes tiene que ver con asistir el proceso de despliegue. Yo creo que el proceso de despliegue, pues bueno, pues nosotros tenemos método, ¿vale? Quiere decir, es un método que no es simplemente, no pretendemos ser talibanes en plan de aplicar un método, pero al final ese método es un sitio donde hemos recopilado experiencia de cómo hacerlo mejor, ¿vale? Y por lo tanto, ya digo, tenemos método de cómo hacer un buen despliegue. Y luego también una tutela que hemos dicho antes, comentaba Roberto, estos proyectos luego siguen siendo vivos. Por lo tanto, una vez más allá de que hemos desplegado, que hemos adoptado, etcétera, etcétera, pues evidentemente hay una labor, vamos a decirlo, de administración y de gobierno que se mantiene en el tiempo y por lo tanto lo que proporcionamos es un servicio, ¿vale? Que lo que hace es tutelar de alguna manera que se sigan situando nuevas directivas de manera oportuna y correcta. ¿Vale? Al final es ofrecer un acompañamiento experimentado que agilice y garantice que se están dando los pasos correctos y oportunos en cada momento. Al final, desde el punto de vista de CIC y como conclusión, nosotros aportamos tecnología por un lado, experiencia y al final eso nos da una solución. Esa sería un poco nuestra visión. Muy bien, pues muchas gracias. Hasta aquí, en principio, los contenidos que habíamos preparado. Es hora de pasar a las preguntas. Así que, bueno, como he comentado antes, a través del chat podéis animaros a preguntar a nuestros dos ponentes de hoy. De momento, yo voy a lanzar una pregunta que nos han compartido hace un ratito. Roberto, sería para ti. ¿Cuál es el roadmap y qué deberemos esperar a futuro de un framework de gobierno como Cloud Governance? Pues algo que comentaba antes, por ejemplo, cuando hablamos con diferentes empresas, un denominador común es lo que hemos hablado del control de usuarios externos, el de usuarios invitados, es algo muy común.
Y segundo, también, por así decirlo, el tener de alguna manera alguna mejor visibilidad a nivel más de, por ejemplo, no de permisos como tal, sino un poco, por ejemplo, herramientas que tenemos de forma nativa en Office 365, en Microsoft 365, obviamente es, por ejemplo, el sacar un informe de permisos. El que yo te diga, bueno, pues aquí tienes, por ejemplo, en este team, pues tienes estos usuarios que son miembros, son propietarios, o un nivel de, o por ejemplo, qué permisos tienen en un sitio de SharePoint, ¿no? Pero muchas veces las empresas reciben ese informe, imagínate, te pasa un informe en formato Excel con miles de columnas y de filas, y es como, bueno, ¿qué saco yo de ahí? O sea, no voy a ir leyendo una por una. Con lo cual, también tener esa inteligencia más de decir, bueno, pues diferentes, no solamente, cógeme el contexto un poco de decir, este usuario está trabajando sobre este documento se ha compartido, este documento tiene estos permisos, pero únicamente, por ejemplo, saca una alerta si ese documento igual está clasificado, la sensibilidad de ese documento es confidencial, por ejemplo, o si se ha compartido con muchos usuarios a la vez, o si se ha compartido con muchos usuarios externos. Es decir, añadir un poco esa inteligencia a la parte de los permisos. Ujú. Muy bien, gracias Roberto. Otra pregunta que nos ha llegado, ¿qué tamaños de organizaciones acometen este tipo de proyectos? Íñigo, por ejemplo, tú. Bueno, a ver, yo quizás, perdóname que le dé un poco la vuelta a la pregunta, yo no creo que sea tanto de cuestión de tamaño. O sea, nosotros tenemos clientes que tienen 150 usuarios y tenemos clientes de 35.000. Yo creo que fundamentalmente, y además en este tipo de soluciones que son software as a service, quiere decir que estás pagando por cada usuario. Yo creo que fundamentalmente el kit de la cuestión está en el nivel de madurez, de alguna manera, de la propia empresa. Antes decía que uno de los elementos comunes de todas las empresas que con éxito están implantando esto es que son conscientes de la necesidad de hacerlo, ¿vale? Tanto desde el punto de vista del área de tecnología como desde el área de negocio. Por tanto, yo no creo que sea tanto un tema de tamaño, sino que de alguna manera la empresa ya está a un nivel, vamos a decirlo, de madurez, que es consciente de que eso lo necesita, que lo va a necesitar y por lo tanto que lo tiene que implementar a la vez que hace la parte de despliegue de Microsoft 365 y la parte de adopción. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Veo que hay una pregunta acerca de cuando hablamos del framework, aparte de la parte de DLP. La parte de DLP, obviamente, es algo muy importante dentro de las, obviamente cuando hablamos del governance de Microsoft 365, sí que es cierto que obviamente se suele implementar igual un pelín más a posteriori, puesto que también requiere un conocimiento de la parte del módulo de compliance de Microsoft 365. Aquí que estaremos hablando, aquí estaremos hablando más cómo proteger esa información, ¿no? Por ejemplo, cómo se va a clasificar, si vamos a clasificarlo de forma automática y qué políticas se van a aplicar. Es decir, si, por ejemplo, voy a encriptar la información, si voy a aplicar automáticamente una etiqueta de retención a los datos, si voy a implementar algún tipo de protección tipo pues, la parte del Advanced Threat Protection, toda la parte de, bueno, pues de encriptación, perdón, por repetirme un poco, la encriptación de los datos, si voy a, por ejemplo, el no permitir que esa información se pueda compartir con usuarios externos, ¿vale? Es un poco la definición de, sobre todo, la clasificación y qué acciones voy a tomar para proteger esa información. Una última pregunta sobre el proceso de adopción. Por vuestra experiencia a nivel de proceso de adopción, ¿es mejor poner una limitación en la creación de sitios, por ejemplo, con una figura de bibliotecario, o dejar esa libertad de que cada uno lo cree como quiera? Bueno, yo te diría que por nuestra experiencia es un poco ambas cosas. Quiero decir, precisamente lo que nos está proporcionando la parte de gobierno es dejar autonomía a los usuarios para que puedan crear esos equipos, ¿vale? Y sean ágiles a la hora de crear y no de alguna manera digan, es que para cuando pido un equipo tardan 2 días en creármelo, ¿vale?
Entonces, darles esa autonomía y esa agilidad, pero de una manera controlada. Quiere decir, oye, tienes un asistente, vas, te va a hacer unas preguntas que tú entiendas, te va a aplicar una plantilla oportuna, te va a aplicar una seguridad oportuna, te va a aplicar una nomenclatura oportuna, etcétera. Con lo cual estamos consiguiendo los dos lados de la balanza. Estamos consiguiendo que el usuario sea ágil, autónomo y demás, pero estamos consiguiendo que sea un escenario totalmente controlado, seguro y demás. Con lo cual se pueden conciliar ambos objetivos. Yeah, exacto, exacto. Sí, mi respuesta hubiera sido la misma, que un punto intermedio, donde básicamente porque parte de esa adopción obviamente viene por la experiencia del usuario. Si el usuario ve que tiene que rellenar un formulario infinito o pedir, el usuario, la experiencia no es la misma, porque si está acostumbrado o más o menos sabe que puede ir a hacer clic en crear team y el team en un par de clics ya está creado y de repente le ponemos un proceso que no es muy ágil, pues obviamente la adopción eventualmente pues se va a ver afectada. Con lo cual, un punto intermedio sería que es básicamente un poco de ahí que soluciones de governance pues trabajan de esa manera. Muy bien, pues muchas gracias por vuestra respuesta. Hemos agotado el tiempo que teníamos previsto para esta sesión. Muchas gracias a todas las personas conectadas hoy con nosotros. Esperemos que los contenidos hayan sido de vuestro interés. Y bueno, pues ahí dejamos nuestros datos de contacto, tanto de Íñigo como de Roberto, por si tenéis cualquier duda o surgen dudas de los contenidos creados o tenéis cualquier necesidad en este sentido. Muchísimas gracias a todos. Adiós Íñigo, adiós Roberto. Chao. Y que tengáis un buen día. Adiós. Venga, Gracias María, hasta gracias luego. Íñigo. Gracias a todos. Buen día, adiós.